alguna vez tú has escuchado sobre la profecía, ¿no? ¿Qué sucede? No es el momento cuando uno está en su vida normal y de repente una persona inspirada, movida por el Señor, se acerca y te dice algo de parte de Dios, ¿no? Y aquí nos podemos imaginar y pensar, ¿qué es lo que Dios me podría decir específicamente a mí? Si bien tenemos la palabra que dice que es la palabra profética más segura, tenemos una norma de vida y nos regimos por la palabra, por la Biblia que tú tienes en tu mano. Si bien tenemos la palabra, el Señor ha permitido que su palabra pueda llegar de manera específica a través de la profecía. Di conmigo, profecía. Profecía. Amén. Y en eso podemos hablar de otros dones, que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, que todos estos dones están destinados a poder hablar de Dios, que puede hablar a tu corazón. Amén. ¿No? Entonces, generalmente, ¿no? Y muchos han tenido experiencias con esta profecía de escuchar la voz de Dios a través de otra persona, ¿no? A través quizás de algún momento, alguna circunstancia o un grupo de personas, quizás otros no. Pero lo cierto es de que cuando uno se pone a pensar y decir, Dios, ¿qué tienes para decirme? Puede surgir en algunos casos como un temor, ¿no? De decir, no, me va a decir todo lo que he hecho mal, ¿no? O me va a reclamar que hice esto, o por qué hice esto, o por qué no hice esto. Y quizás muchas personas que van a poder experimentar la experiencia que han tenido con la profecía, pueden relatarte de que quizás cuando, no sé, hay momentos en la iglesia donde decimos vamos a empezar a fluir en palabra profética y ahí a uno le entra como un temor, ¿no? O no, de que desde el púlpito me digan a mí algo, digamos, no me llamen y me digan esto, aquello. No, es como que uno tiene un temor natural de pensar y decir qué es lo que pueda llegar a pasar. O descubrir quizás las cosas que lo teníamos muy oculto, ¿no? Que no queríamos que nadie se entere. Eso a veces sucede en la profecía, ¿no? Es como que descubre algo del corazón que nosotros lo mantenemos oculto. Entonces hay como que en la mayoría de las personas, un cierto temor, ¿no? Y muchos que se mueven en el ámbito profético te van a decir, mira, ¿sabes qué? A mí me aterrorizaba que llegue el domingo y que alguien se le ocurra decir, tengo una palabra de Dios para ti, porque, yo no sabía dónde meterme, etcétera, ¿no? Quizás una situación natural, una respuesta natural. Pero lo cierto que en el caso de todas estas personas, y puedo hablar igual de una manera personal, es que resulta que para nuestra sorpresa, ese encuentro de Dios con su profecía resultó ser una profecía sanadora y restauradora. Amén. 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 A veces uno llega, ¿no? La mayoría de nosotros, como les decía, tiene a veces un temor, un miedo de encontrarse con el Señor cara a cara con lo que nos pueda llegar a decir, especialmente delante de otras personas, ¿no? A veces cargamos culpa, ¿no? De no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente santo, no soy lo suficientemente perfecto, llena mi corazón de culpa y por lo tanto tengo temor de que Dios me pueda decir algo porque estoy seguro que me va a reclamar de algo, ¿no? Y me va a decir algo. A veces podemos llegar a tener temor porque es algo desconocido. Es algo que quizás no está en forma de vida natural. Nosotros conocemos la vida como es, ¿no? Me levanto, tengo una rutina, responsabilidades, metas, visiones, pero a veces llega el Señor y es como que, como dice la Escritura, su reino no es de este mundo, y llega a confrontar, llega quizás a movernos el piso, llega con una serie de situaciones y circunstancias que para nosotros era un ámbito desconocido. Pero pasa el tiempo y vamos conociendo, pero a veces ese encuentro con Dios llega a ser algo desconocido para nosotros. También
Puede ser que sintamos temor de salir lastimados o decepcionados. No era lo que pensaba, o no sé, no cumplió quizás lo que yo anhelaba en mi corazón. Resulta que el Señor, cuando me habló, era otra cosa, y tenemos temor de salir lastimados, decepcionados, ¿no? O surge en nosotros, puede surgir una desconfianza, ¿no? Porque generalmente la vida no nos ha sonreído mucho y no hemos vivido cosas muy buenas. ¿Por qué habría de cambiar? Pensamos en el fondo, ¿no? ¿Por qué lo que Dios tendría que hacer en mi vida sería algo bueno si quizás más bien todo lo que me ha venido ha sido malo, ¿no? Y no he podido yo llevar adelante. Y lo cierto es de que el Señor quiere sanar todo eso. Amén. Y quiere que tú tengas un encuentro con Él y sobre todo con su palabra sanadora y restauradora. Y no es que viene con culpa o viene, no, uno es así, no decir, ya, ¿qué va a pasar cuando yo me encuentre con Dios? Quiero que hoy conozcas al Dios que sana y restaura. Amén. Con su palabra, que es suficiente. Amén. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de todo esto que te he hablado, de la profecía, ¿no? Y cómo cambió la vida de un hombre, de Saúl. Amén. Abre tu Biblia en Primera de Samuel, el capítulo 9. Ahora bien, uno dice, uy, pero Saúl era el que le ha fallado al Señor. Efectivamente, pero al principio no fue así. Al principio fue tocado por Dios, fue usado por Dios. Ya quizás adelante fue donde se desvió, más adelante en su vida quizás se había olvidado de esa experiencia, pero él sí tuvo el privilegio de ser una persona que ha sido sanada por la profecía. Amén. Amén. Primera de Samuel 9, 15, ¿no? Y el contexto antes de que comencemos a leer es de que Saúl vivía su vida normal. En ese tiempo había mucho ganado, su papá tenía unas asnas. Resulta que se pierden las asnas y le dice, anda a buscar, con varias personas que trabajaban para su papá, y él dice, ya vamos a buscar las asnas. Como los lugares eran bastante quizás lejanos, no sabían dónde se había perdido un campo, no es sumamente grande, entonces empiezan a tardar días en buscar a las asnas de su papá, ¿no? Entonces dicen, hay una persona que le dice, ¿por qué no le vas y le preguntas al profeta? Le dice, ¿no? Hay un vidente, Samuel, profeta, vidente, y pregúntale dónde están, porque al fin y al cabo Dios le va a hablar y vamos a ir directo en vez de estar buscando nosotros, como diciendo, Dios nos va a decir dónde están las asnas, ¿no? Y es ahí donde vamos a comenzar a leer. Primera de Samuel 9:15. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel, diciendo, mañana como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Entonces Samuel, un siervo de Dios, dice, un día antes el Señor le habla a Samuel, incluso dice una versión, dice, le destapa el oído, y le dice, ¿sabes qué? Mañana como esta hora va a venir un hombre, ¿no? De la tierra de Benjamín, y tú lo vas a ungir como rey, ¿no? Y él va a ser usado para poder tener liberación, porque en ese tiempo estaban oprimidos por los filisteos, ¿no? Bueno, como hasta ahora Israel sigue sufriendo, ¿no? Entendemos, ¿no? Que toda la franja de Gaza, todo eso, llegan, de ahí salen los filisteos, o salieron, ¿no? Desde el pueblo filisteo, ¿no? Entonces le dice, va a venir a ti, y miren cómo está todo planeado. No fue casualidad que se perdieron las asnas. Dios tenía un plan para Saúl. Y yo te digo algo, Dios tiene un plan para ti. Amén. Amén. Y Él quiere hablar a tu corazón. Y Él quiere darte una directriz, tiene un diseño de lo que tú tienes que hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora que disponer el corazón? Decir, Señor, quiero ese plan. Quiero lo que tú tienes para mí. Amén. Sigamos leyendo. 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí
el hombre de quien te hablé. Este gobernará mi pueblo, ¿no? Entonces estaba ahí Samuel, ¿no? Entonces de repente ve a Saúl de lejos y el Señor le vuelve a dar y dice, es él, ¿no? Y tienes que saber que también el Señor habla acerca de ti. Amén. Tú eres así sumamente importante y especial para el Señor. Y le dice, ¿es este el hombre del que te hablé? Le dice, ahora yo no sé quién de ustedes quiere tener una relación con el Señor así como Samuel, ¿no? Que le hablaba al oído, ¿no? Y le decía, mira, así, como un amigo precioso, ¿no? Amén. Versículo 18, entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl y dijo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Wow. ¿No? Increíble, ¿no? Llega Saúl y él estaba yendo por un lado, pero el Señor le dice, él estaba encaminando, le dice, mira, quédate, le dice Samuel, te voy a declarar lo que está en tu corazón, come conmigo, ¿no? Y en ese tiempo Samuel era muy famoso, era la persona, el profeta ungido por Dios y todos lo conocían, y si él te invitaba a comer, era el privilegio más grande, ¿no? Que uno podía llegar a tener. 20. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes porque ellas pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? No, le dice, pero le está diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? Hay cosas grandes para ti, para la casa de tu padre. Y el versículo 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Entonces miren como Saúl no esperaba nada bueno, ¿no? Decía, yo soy de una familia la más chica del pueblo de Benjamín, y aparte nosotros estamos súper alejados y no sé, digamos, somos insignificantes, y él no podía creer. ¿Por qué tú tienes todo esto? ¿Por qué me hablas de esta manera? ¿No? Entonces pasa un poco la historia, nos vamos a saltar al capítulo 10, al versículo 1. 10, versículo 1, dice así. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? 3. De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y allí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Versículo 8, descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Impresionante, ¿no? Y le decía, mira, vas a ir, te vas a encontrar con hombres que profetizando también, un encuentro profético, te van a decir, ¿sabes qué? Tu papá está preocupado, ya han hallado las asnas, pero tu papá está preocupado. En ese tiempo había muchas escuelas de profetas. No se encuentra igual con otros hombres, después finalmente se encuentra con otro grupo que profetizaba, dice, con instrumentos musicales, ¿no? Y ahí el Espíritu de Dios te va a tocar y vas a ser cambiado en una nueva persona. Dice que todo eso va aconteciendo de manera perfecta e increíble.
Entonces, tienes que saber que realmente tu Dios es aquel que puede cambiar todo. Amén. Que basta un encuentro con Él para que tu vida sea transformada. Amén. Y aquí está el hecho de que nosotros queramos eso. Y yo le diga, Señor, sí quiero esto. Voy a comenzar a buscarte porque sé que tú tienes un plan para mi vida. Amén. Vamos a ver otro ejemplo rápido de esa profecía sanadora. En Juan 4, ustedes se acuerdan de la mujer samaritana. Amén. Ahí vamos a ir leyendo algunos versículos. El versículo 7 dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy yo samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Amén. Amén. Yo no sé si tú necesitas hoy agua viva. Y si quizás dices, no, estoy bien, así como estoy. No, ahí este es el momento de decir, no, tengo que pensar realmente que si estoy escuchando esto, es porque necesito un encuentro con el que es agua viva. Así es, amén. Amén. Y realmente que se destapen nuestros oídos, que se quite toda venda que podamos tener y decir realmente, Señor, hoy yo te necesito. Amén. Vamos a seguir leyendo el 13, dice: respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Y ahí, digamos, va desarrollándose más la conversación. El Señor le habla de la adoración, ¿no? Y el versículo 25 dice: la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Y acá ella se encuentra con un hombre. En ese tiempo había rivalidad entre los judíos y los samaritanos, ¿no? Se encuentra con Jesús y ahí Él le revela lo que había en su corazón y le dice: ¿sabes qué? Tú has tenido 5 maridos y te ha ido súper mal, ¿no? Y te has divorciado y ahora con el que vives no es tu esposo, ¿no? Y te está yendo mal en esta área, ¿no? Evidentemente. Pero acá el Señor, y eso ¿qué sucede? Que ella, ¿no?, se dé cuenta de que quizás estaba bebiendo de la fuente equivocada, porque trataba de llenarse con una persona, y acá el Señor se revela y dice: sabes que yo soy la fuente de agua de vida. Amén. Jamás Amén. vas a volver a mendigar amor, jamás vas a volver a tener sed, Amén. Amén. ¿no? Y le cambia la vida. Después esta mujer se convierte en una de las que realmente empieza a proclamar con fuerza y con poder la palabra de Dios. Amén. En Samaria. Amén. Y ese es el encuentro que realmente el Señor quiere que tú tengas. Escucha bien, un encuentro real con el Señor Jesús es capaz de reparar el alma. Amén. 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 Así es. Las heridas que uno pueda llegar a tener, escúchame bien, incluso se manifiestan en el cuerpo físico. Así es. Así te va formando la vida y de repente uno dice, te miras al espejo, que has andado sin el Señor mucho tiempo, o quizás ya lo conocías, pero nunca has permitido que Él te sane. Entonces te miras al espejo y realmente no eres la persona que Dios quiere que seas. Amén.
se manifiesta. Por eso el Señor también sanaba heridas físicas. Cuando el Señor comenzaba a sanar y a moverse en milagros, era también una muestra que Él también al mismo tiempo reparaba el alma. Amén. Y lo que necesitamos es que el Señor realmente sane y libre de toda aflicción. Amén. Cualquiera que sea. Amén. Amén. En Marcos 5, el versículo 25, perdón, Marcos 5, a partir del versículo 25 se encuentra esa mujer, dice, con flujo de sangre. El versículo 26 dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús y se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Amén. No, es increíble, ¿no? El Señor sanando, restaurando, ¿no? Y después, bueno, el Señor dice, ¿quién ha tocado mi ropa? En ese tiempo las mujeres no podían tocar a un hombre, ¿no? Ni la punta, ¿no? Era quizás un respeto que se tenía ni los hombres a las mujeres, pero ella le toca, ¿no? El versículo 33 dice, entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, diciendo, yo voy a decir la que te tocó, ¿no? 34, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Amén. El Señor realmente quiere sanarnos. Y si quizás en este momento no se te viene una herida específica, porque quizás el Señor ya ha sanado, Él quiere darte la vuelta, ¿no? Así como Saúl, ¿no? Cambiar por completo todo lo que uno vivía, pensaba de la vida, caminaba, qué sé yo, creía. Él realmente quiere cambiarnos en una nueva persona. Amén. Ahora, lo malo es que no exponemos nuestro corazón a Jesús para que Él haga su obra. Amén. Yo puedo mirarme, decir, no, estoy bien, ¿no? Pero no somos la persona más adecuada para ni siquiera mirarnos a nosotros mismos. Porque a veces se endura tanto el corazón que tú piensas que es normal y que no hay problema, ¿no? Y ya es como que uno aprende a vivir con el dolor y va pasando los años y aprendes a vivir con eso. Pero acá el único que puede decir eso es Jesús. Él quiere sanar. Amén. Incluso nosotros caminamos por la vida con el dolor en el alma y eso impide que no podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir, porque de nosotros solo está saliendo dolor, traumas, desconfianzas, angustias, ¿no? Y entonces en vez de caminar como el Señor quiere que caminemos, de repente sale todo lo malo, ¿no? Entonces esa es una señal de que Él necesita sanarnos. Amén. Amén. Cuando no podemos reflejar el carácter de Cristo. Ahora escúchame bien, tampoco podemos hacer la obra de Dios eficazmente si estamos heridos. Ahora eso no quiere decir, ya, entonces interrumpo. No, uno tiene que seguir con la obra, tiene que seguir sirviendo. Pero a la par tienes que decirle, Señor, sáname. Tiene que ser un diario vivir, ¿no? Así como uno se alista en las mañanas, no se acicala para salir, ¿no? Igual tienes que exponer tu corazón, decirle, Señor, yo me he arreglado por fuera, pero a ti te toca por dentro. Amén. Amén. Y tienes que arreglarme, Señor. Entonces es importante que nos expongamos. El Salmo 147:3 dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana. Amén. Ahora, ¿cómo somos sanados? Acercándonos a Jesús, porque Él es el que sana. Él es el que cambia, Él es el que tomó quizás a un joven todo tímido, que pensaba que no era nada ni nadie, que nunca iba a lograr algo en la vida, lo cambia y lo transforma y lo pone como rey sobre Israel. Amén. Él es el que cambia, Él es el que hace la obra. Tenemos que exponernos a Jesús, acercándonos. Ahora, que es sumamente importante que me prestes atención en las cosas que uno tiene que comenzar a erradicar para que ese encuentro con el Señor sea eficaz. Y la primera cosa
es la atención y la concentración en alabar y en orar. Por eso a veces pedimos cierra tus ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que tú aprendas a tener dominio de tu mente. Estamos en una generación que tiene muchas distracciones, ¿no? Quizás incluso como es tanta la tecnología, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Podemos estar, mirando la televisión, después concentrados en el teléfono, ¿no? O incluso más adelante, ¿no? Y al mismo tiempo trabajar, al mismo tiempo hacer otras cosas. Pero es importante que realmente cuando estemos orando y alabando, ese sea el punto donde nos concentremos, donde prestemos atención, ¿no? Y uno dice, pero es que no pasa lo que no puedes controlar. No, mentira, sácate eso. Sí podemos controlar nuestra mente. Amén. Y decir, hoy hago a un lado todos estos pensamientos y me dedico a escuchar su palabra, a entender su palabra. Usa tu mente. Usa tu concentración. Si hay algo que te está distrayendo, deséchalo, déjalo a un lado, ¿no? Ustedes saben que nosotros en este tiempo hemos estado en las oraciones por Zoom, ¿no? Pero a veces lo malo es que hay mucha tentación de que digamos, oro y me voy a hacer otra cosa, digamos, ¿no? Aprovechando que estoy ahí, digamos, ¿no? En la casa, ¿no? Y ahí ten mucho cuidado, porque pese que estés en tu casa, tienes que concentrarte. Amén. 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 Porque ahí el enemigo es donde ataca, ¿no? Distracciones, temores, ¿no? Entonces, en vez de llenarse tu mente de Dios y estar concentrado en su palabra, en sus promesas, el enemigo va a llenar tu mente de un montón de cosas y uno mismo de paso, ¿no? Preocupaciones, angustias, y todo lo que hay en nuestra mente. Entonces, hay que decirle, Señor, quiero una atención y concentración solo en ti. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que dure, ¿no? No son las 24 horas del día. Sería precioso, ¿no? Aunque algunos dedican su vida a eso, ¿no? Pero en la media hora, la hora que estés orando, tienes que estar concentrado. Amén. No, la distracción no viene de Dios. Amén. No viene de Dios. Tienes que concentrarte. Tienes que escuchar lo que está saliendo de tus labios. Igual en la alabanza. Quizás uno no sabe todas las letras, pero entonces ya es tiempo de empezar a aprender. Pero ¿dónde encuentro? En YouTube, en todo lugar vas a encontrar, ¿no? las canciones, ¿no? Y empezar a concentrarte en lo que estás cantando. Va a traer libertad a tu vida. Amén. Dice, no, sí, amén. Porque es espiritual lo que estamos haciendo. Va a traer libertad cuando realmente uno se concentra, cuando realmente uno está con toda su atención. Amén. Amén. Otro de los factores es que tú des tu tiempo a Dios, ¿no? Y le des tiempo. Porque uno dice ya un medio tiempo, ¿no? O cuando puedas, yo voy o me congrego cuando pueda, digamos, ¿no? Cuando, no sé, todo esté bien, voy a hacerlo. Pero el Señor, para que tengamos ese encuentro con Dios, esa palabra profética sanadora, hay que darle nuestro tiempo. Amén. Decir, este tiempo, por favor, nadie me moleste, yo lo dedico a Dios. Amén, lo dedico al Señor. Otra de las cosas que podemos hacer es realmente decidirnos por Cristo cada día. Y eso significa realmente dejar de pecar. No lo hagas. No dice, no, pero es que no. La palabra es sumamente clara, que dejes todo lo que te aleje de Cristo. Todo. Amén. Amén. Eso significa abstenerse quizás hasta de alguna actitud que tengamos que no le agrada al Señor, ¿no? De algo, de un comportamiento o algo en la televisión que nos está agarrando y nos impide estar ese tiempo con el Señor o en las redes sociales, ¿no? Incluso, escúchenme bien esto para los que tienen ya muchos años en el Señor, un orgullo de cristiano de años, ¿no? Que dice, no, pero yo ya sé todo, ¿qué más me van a enseñar? Ya me leí la Biblia 2 veces, 3, 4, ¿no? Ya lo domino, ya no puede llegar a pensar así, ¿no?
Y eso uno no se da cuenta. Te impide tener el encuentro con Dios. ¿Cómo tienes que llegar al Señor? Con la mente vacía. Señor, no sé nada. No sé nada. Empezamos de cero. Señor, yo que he creído saber algo, hoy me arrepiento y le digo, Señor, no sé nada. Como Job, ¿no? Enséñame tú hoy, ¿no? Pero ayer quizás tenía un conocimiento. Puede ser que sí se vaya acumulando el conocimiento, pero la manera de acercarte hacia el Señor, Señor, no sé nada y te necesito. Amén. Y esa es la forma de mantenerte muchos años. ¿Por qué? Porque si tú no haces eso, empieza a crecer un orgullo de cristiano de años en el corazón y se vuelve un monstruo. Entonces pasan los años y nadie te va a poder decir nada, porque tú piensas que tienes la razón. Pero en cambio, si vivimos como personas humildes, como niños, constantemente asombrados, constantemente impresionados, como si fuera el primer día, te alabo como si fuera el primer día, escucho la palabra como si fuera el primer día que me convertí con una atención, sirvo como si fuera el primer día. Si mantienes ese corazón, eres libre de ese orgullo. Amén. 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 Si quieren, le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos enseña todas estas cosas. Amén. Y realmente ese orgullo impide que ese encuentro con Jesús sea real. Amén. Tú no solo vas a tener un encuentro profético al principio de tu ministerio, al principio de tu día, hablando algo como, amén, son siervos del Señor todos. No vas a tener solo uno. Dios tiene una agenda programada, año, lugar, hora, que quiere encontrarse contigo, que quiere derramar su espíritu. Amén. Él ya tiene un plan. La pregunta es si tú quieres ese plan. Amén. No solo una vez, sino entonces, ¿qué hay que hacer? Estar atento cada día. Decirle y hacer todo lo que habíamos hablado, ¿no? Concentrarme, darle mi tiempo al Señor, deshacerme cada día de las cosas que me alejan de Él, una lucha de todos los días hasta que haya la victoria, ¿no? Y voy a esperar pacientemente y voy a realmente deshacerme de todo orgullo de cristiano de años y voy a decir, Señor, es como el primer día, me asombro, te amo, te alabo, qué sé yo, y voy a esperar a que tu palabra llegue a mí. Amén. Y si mantienes eso, va a llegar esa fe, va a llegar esa palabra. Amén. Ya para terminar, volvemos, ¿no?, a pensar y decir, Señor, necesito que tú sanes mi corazón. Amén. Necesito que quizás esa palabra profética de amor sane mi culpa de haberme alejado quizás de ti. Sane mi angustia en la que estoy, ¿no? Sane mi vergüenza de que ya, Señor, te he fallado tantas veces. El Salmo 107:28 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Él sana, su palabra sana. Él no es como nosotros, ¿no? Porque no sé, yo a veces tengo miedo de enfrentarme, no sé, a una persona a la oficina, al jefe, porque ya sé que me va a reñir, digamos, no veo por qué no hice esto, no hice lo otro. Tenemos un temor, estamos acostumbrados y pensamos que Dios es así, pero realmente Dios sana. Amén. Una palabra suya basta para sanarnos. Amén, Señor. Marcos 3:10 dice, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. A Jesús, cuando Él caminaba por las calles, en la sinagoga, donde esté, dice que la gente dice, Él me va a sanar. Entonces, ¿qué hacían? Se echaban encima del Señor para tan solo que los sane. Y se sanaban los enfermos, y etc. Lucas 7:21 dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Amén. Realmente Jesús sana. Amén. Entonces, que este es el momento de empezar a buscar,
Quizás hoy muchos tengan ese encuentro con Dios. Amén. Y hay que empezar a decirles, Él está aquí a tu disposición. Amén. En todo este tiempo, pero decirle, Señor, yo quiero ahora conocerte a ti. No porque Langy dice, porque Michael dice, o cualquiera de mis hermanos de esta iglesia me están diciendo constantemente, yo quiero que tú me hables a mí. Amén. Porque ese es el encuentro que cambia. Y te lo digo yo, porque lo ha vivido, y te lo va a decir muchas personas más. N cantidad de personas. Y sabes que este sí me encuentro con Jesús. Él me ha cambiado, Él me ha transformado. Por eso estoy acá. Amén. Así que vamos a abrir nuestro corazón en este momento.